Muy buenas tardes, bienvenidos a Sin Filtro Electoral. Como lo anticipábamos ayer, estamos en las plataformas de Prensa Libre y de Guatevisión. Arrancamos ya, ayer tuvimos a Julio Solórzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Esta vez ya arrancamos, inauguramos, comenzamos con la discusión, con la entrevista a los candidatos presidenciales. Y hoy el primero que nos acompaña, quien inaugura esto, es Julio Héctor Estrada. Julio Héctor, por Compromiso, Renovación y Orden, creo, muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista, donde lo que vamos a buscar es conocer su visión sobre el país, la coyuntura, sus planes de trabajo ante la eventualidad de llegar a la presidencia de la República, con creo, qué visión tiene del desarrollo del país. Y antes de que comencemos, pues también me acompaña Juan Manuel Fernández, nuestro editor de Economía para Prensa Libre y Guatevisión, y Claudia Acuña, nuestra encargada de ciudades y también experta en muchos temas de justicia. Julio Héctor, bienvenido de nuevo. Comencemos conociendo un poco a Julio Héctor Estrada. ¿Quién es? Y fuera del tema que puede sonar lírico, ¿por qué aspirar a la presidencia de la República? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí en esta invitación, a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Es una oportunidad fantástica para poder comunicarle a la gente la ilusión y lo que lo mueve a uno para asumir estos retos. Yo soy un guatemalteco que crecí en mi familia con mis hermanos, siempre con optimismo y pensando que el país tenía grandes oportunidades de desarrollo, grandes oportunidades de crecimiento. Me hice economista y por muchos años trabajé fuera de Guatemala, entre otras cosas, asesorando empresas y asesorando países en Europa, en Asia, en África, de cómo desarrollarse y cómo crecer económicamente. Estando fuera y habiendo estudiado fuera, decidí y me di cuenta que a los países únicamente los saca adelante su propia gente, donde la gente más capacitada, la gente más formada se involucra en el gobierno, es que realmente empiezan a caminar los grandes proyectos privados y se da la inversión y el crecimiento. Entonces volví a Guatemala hace 10 años, he estado en diferentes posiciones de la función pública, haciendo un esfuerzo grande desde adentro, tratando de hacer que las cosas caminen, grandes proyectos, programas de crecimiento económico, programas de desarrollo, hasta concluir, después de ser mi último rol como ministro de Finanzas, que hay una inmensa brecha entre lo que está pasando y lo que sí se puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer más con los recursos que existen hoy en día, pero se necesita tener claridad en las ideas, poder montar un equipo de primerísimo nivel y sobre todo saber por dónde empezar y cómo ejecutar y hacer que las cosas caminen y enfrentarlo sin compromisos previos, sin colas que arrastre uno, sin un bagaje político anterior, sino realmente con la libertad de hacer las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. A ver, hablemos de la propuesta de gobierno. Usted y Yara Argueta están proponiendo que el pisto no alcanza. ¿Qué se ha hecho mal para que el pisto no alcance en el país? Mire, lo más importante es que cuando uno escucha a la gente y se da cuenta o observa que la gente se está yendo del país por cientos, las familias completas cruzando el desierto de Sonora con los niños de los brazos, saliendo no en caravana, sino que realmente todos los días. Y que es por unas razones puramente económicas, es por falta de oportunidades. Eso quiere decir que el país ha fallado en crear suficientes oportunidades para que la gente efectivamente el pisto le alcance. La gente no llega a fin de mes con lo que se está produciendo y entonces hay que hacer una propuesta que sea enfocada en eso, en lo que a la gente realmente le importa, que es que el pisto le alcance. Y eso se hace por caminos relativamente sencillos, diría yo, en cuanto a ejes. Uno, tenemos que generarle más ingresos a la gente, tanto empleo como ingresos en sus actividades de emprendimiento o en sus actividades agrícolas. Dos, tenemos que reducir los costos de la gente, los gastos que tiene de más. Algunos gastos porque la economía está diseñada para beneficiar a los privados y no al pueblo en general. Algunos por costo de la política, el hecho que el Estado no funcione está haciendo que la gente tenga que gastarse más en salud, en educación, en seguridad. Y tercero, necesitamos recuperar la autoridad del Estado, la autoridad y la presencia del Estado. Los tres se resuelven sabiéndolo ejecutar, en corto plazo logrando resultados inmediatos, identificables, y en el largo plazo haciendo grandes reformas estructurales que el país necesita. Julio Héctor. Perdón, adelante. Usted fue parte de este gobierno, el actual gobierno de Jimmy Morales. Hablamos de recuperar la autoridad del Estado. Se perdió la autoridad en el tiempo que usted estuvo como ministro. Y
sobre todo cómo recuperar la confianza del inversionista, del interno, del guatemalteco, pero también del extranjero. Mire, yo cuando hablo de la autoridad del Estado es la falla, por ejemplo, en poder controlar el sistema penitenciario, ¿sí? No puede ser que desde la cárcel sigan extorsionando gente, sigan llamando por teléfono, a pesar de que hay leyes que lo prohíben y que no se implementan. Ahí es donde está la brecha, donde uno dice, yo no puedo seguir adentro si no se puede implementar con autoridad y poner las cosas en orden. Aquí se tiene que poder hacer un sistema donde si hace falta hay que ir a quitar las torres que están cerca de las cárceles y ponerle cableado de cobre a la gente para que tenga internet y wifi en sus casas. Y definitivamente que hay que hacer una cárcel de máxima seguridad en un lugar muy remoto del país y aislar completamente a los criminales. Sin esa capacidad de demostrar al Estado que aún los criminales ya condenados no se les puede poner en orden, no hay manera que el Estado recupere su autoridad y el orden. Entonces esos son unos ejemplos. Y la confianza de los inversionistas va a venir de ver un Estado que está funcionando, de un Estado que resuelve sus problemas. Y ahí se necesita coordinación del más alto nivel, gente que lo haga. Hoy en día el Estado de Guatemala no invierte más que esencialmente cero en atracción de inversiones, en atender las necesidades de inversionistas locales y extranjeros, y esa ausencia de presencia del Estado. Por ejemplo, la inconsistencia que hay en tener hoy en día casi el doble de policías que teníamos hace 5 o 6 años, pero el mismo presupuesto de funcionamiento, el mismo presupuesto de armas, el mismo presupuesto de uniformes, el mismo presupuesto de vehículos, el mismo presupuesto de computadoras. Entonces, la presencia policial no se siente. Estamos usando dinero por gusto para que vayan 4 policías en una radiopatrulla en vez de ir 2 radiopatrullas con 2 en cada radiopatrulla. Eso hace que no haya presencia del Estado en el interior, en las ciudades, en las colonias. Y entonces, sin esa presencia del Estado, también en salud, en educación y en otras áreas, la gente tiene resistencia y eso hace que no haya confianza de parte de los inversionistas. El inversionista va a venir al país si ve que es un país que tiene autoridad y que está siendo gobernado de manera ordenada. El costo de vida implica generación de empleo, formalidad, control de precios, pero ¿cómo se lidera eso desde el Ejecutivo? Mire, hay ejemplos muy sencillos, ¿sí? Yo hablaba hace unos días con un productor de fresas y en el área de Tecpan. Y lo único que había hecho la diferencia para que él pudiera producir fresas y tener una producción importante empleando a toda su familia y 6 empleados adicionales era que tenía una fuente de agua, ¿sí? Y el hecho de tener la fuente de agua, él ya podía financiar con crédito comercial y de proveedores el hacer plásticos y la tecnología para producir 3, 4 o hasta 10 veces más de lo que produciría sembrando maíz. El Estado tiene capacidad de hacer un programa para financiar riegos, no 5 proyectos, no 10 proyectos, 1000 proyectos, utilizando su capacidad de financiamiento y apalancando la capacidad de los productores. Con eso el país multiplica por 3 su capacidad productiva. No tenemos ni que cambiar de tecnología, la gente sabe trabajar. Lo que no puede asumir el pequeño agricultor es el riesgo de hacer un pozo y que no encuentre agua. Pero si el Estado con un fondo de garantía puede asegurar eso, el productor triplica o multiplica por 5 sus ingresos. Lo que pasa es que el Estado se ha salido y básicamente no tiene programas de fomento y coinversión y préstamos. En café pasa lo mismo, en la parte de pymes pasa lo mismo, no hay financiamiento para comprar maquinaria y equipo, entonces la gente no tiene forma con su propio esfuerzo y trabajo de multiplicar sus ingresos. Pero ahí creo que entra a batear el cómo, tanto en el tema de recuperar la autoridad como en este último. Creo que hay un consenso de que el país está sobrediagnosticado y que hay muchas cosas que se pueden ir mejorando con solo un tema de visión. Y llevamos como 8 años en este mismo tema. Supongo que en la administración de Jimmy Morales también se discutió esto. ¿Por qué no hemos saltado de estas ideas que parecen buenas a concretarlas? Mire, mi experiencia es que tiene que haber una autoridad y la razón por la que participo es estar convencido de que la cabeza va a traer a la gente correcta, que a su vez trae a sus equipos de gente que sabe hacer que las cosas pasen y que no tiene razones y excusas para no hacerlas. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo, se requiere de eficiencia y autoridad porque no tiene sentido haber duplicado la cantidad de policías y no poder abastecerlos, ¿sí? Y hacer una buena logística y dignificar su trabajo y hacer una buena coordinación
Se ha avanzado con la capacitación y la formación de escuelas de oficiales, pero ¿qué sentido tiene tener el doble de policías con el mismo equipo y capacidad de funcionamiento? Eso es uno, cuando entra el gobierno dice, vamos a hacer eso, vamos a hacer 1000 puestos, duplicar la cantidad de puestos de salud, vamos a entregar a tiempo las diferentes raciones y temas escolares, vamos a poner a funcionar la autoridad en las áreas, en las carreteras para que la gente no bloquee los caminos. Y si dice, eso es lo que vamos a hacer, y estamos todos de acuerdo en que eso es lo que estamos trabajando, no hay pérdida, no hay discusión, no hay debate, no hay democracia, sino que es un equipo ejecutando con autoridad, pero porque sabe que no le pueden llegar a, yo le llamo a la gente que le juegan judo, que le echan cuento administrativo, que le dicen que no se puede, que planificación, que el SNIP, que el CGPlan, sino que uno sabe que sí se puede, y entonces puede exigir a la gente que entregue resultados, y el que no entrega resultados se tiene que salir del equipo. Bien, vamos a hacer una pauta antes que hagas la pregunta. Cuando regresemos, seguimos hablando de este tema con Julio Héctor Estrada aquí en Sin Filtro Electoral. Gracias por seguirnos en Sin Filtro Electoral. Nos acompaña Julio Héctor Estrada, candidato presidencial por Compromiso, Renovación y Orden. Claudia Acuña, tú tenías una pregunta que lanzar. Sí, me surgió una inquietud. Usted menciona pues cómo pretende lograr hacer todas estas cuestiones que han estado pendientes, pero dentro de eso cabe también hablar de la voluntad política y sobre todo porque hay que tener leyes. Habló usted del sistema penitenciario, de los bloqueadores de llamadas, ¿verdad? Pero hasta estas alturas, creo que la ley, si no estoy mal, es de 1997 y aún no tiene reglamentos internos las cárceles. ¿De qué nos sirve que no hayan bloqueadores si se pueden ingresar celulares por otros medios, ¿verdad? Refrigeradoras, cualquier otro utensilio, porque no hay un mecanismo que prohíba esos productos, esos artículos, en donde a veces adentro van otros ilícitos que permiten que ocurran todos estos delitos organizados o orquestados dentro de las cárceles, ¿verdad? Y el reglamento pues surge del Ejecutivo. Entonces ya son varios años sin ese reglamento que permita ejecutar la ley, ¿verdad? Bueno, este tema del sistema penitenciario ha sido tema de discusión de la mesa de mi casa durante muchos años. Mi esposa ha trabajado mucho en ese tema. Mire, es lo que usted está diciendo, es falta de voluntad política y de claridad. Para resolver el tema del sistema penitenciario hay que cambiar el chip y generar orden. ¿Sí? Primer tema para generar orden es hacer un reglamento, no solamente el reglamento de ley, sino los reglamentos específicos para cada una de las prisiones, porque cada una tiene que tener su reglamento interno. Hecho el reglamento, tiene una base jurídica para sancionar a la persona. Obviamente eso implica tener eso como un proyecto estratégico principal, porque hoy en día la gente sufre con las extorsiones. Y las extorsiones vienen de las cárceles. Teniendo esos reglamentos específicos y dándole protección y seguridad a las personas nuevas que tienen que entrar a operar y administrar el sistema penitenciario, entonces uno puede exigir y crear un sistema de calidad de vida. Ok, pero para generar orden también se necesita gente que acepte el orden. Creo que es el momento de preguntar, y mucha gente ya se lo debe estar haciendo, es, ¿tiene ya nombres para el Ministerio de Gobernación, para el sistema penitenciario? Mire, hay mucha gente que está adentro de las instituciones o está en la cooperación internacional, y la gran ventaja de haber estado 10 años en la administración pública es que uno tiene las personas y obviamente de alguna manera están dispuestas a trabajar una vez uno los designe y entre a trabajar con ellos, están trabajando con uno. Lo aterrizo de manera más concreta. ¿Tiene ya su ministro de Gobernación? Sí. ¿Y podemos saber quién es? No, porque precisamente es una persona que está actualmente en una función... En la administración pública. No en la administración pública, pero en la cooperación internacional, y de alguna manera la gente no puede estar tomando las dos posiciones. Sin embargo, están apoyando en el diseño de los programas. Y regreso al tema de la autoridad. Miren, se hizo el nuevo modelo de sistema penitenciario, se hicieron una cárcel para 100 mujeres con un sistema completamente diferente, se mandó a capacitar a la gente de la República Dominicana, se hizo el proceso y funciona maravillosamente y se dejó en 100. Hubo un cambio de autoridades y se dejó a medio camino. El Estado tiene muchas soluciones que ha dejado a medio camino. No hay manera que se implemente y da desesperación el tema de los brazaletes para poder salir con seguridad. Eso es por una lucha terrible de intereses que después hace que entre el caos que se da en el gobierno por no estar avanzando de una manera ordenada y coordinada,
no se resuelvan los problemas tan grandes como el tema de poder controlar a la gente que está privada de libertad. ¿Y los recursos, Julio Héctor? ¿El Estado tiene soluciones? ¿Tiene recursos? Usted que manejó la cartera pública. Yo les puedo decir con autoridad y conocimiento que el Estado tiene para arrancar haciendo cosas visibles y contundentes en seguridad, en justicia, porque justicia inclusive tiene ahorros, en educación, en salud, en infraestructura, en economía. ¿Y por qué hay un bache o un estancamiento en muchas de esas áreas cuando hay recursos? Porque no hay capacidad de implementación. O sea, la gente está detenida en la capacidad de implementación y también, debo decir, hay desperdicio. Nosotros estamos planteando que sí, de 6 ministerios va a haber que reestructurarlos y cerrarlos y de esos se surgen 4, ¿sí? Ya rearmados y reconstruidos con mucho menos gasto de funcionamiento y mucho más orientados a los programas que efectivamente le dan a la gente y a la parte de inversión. Lo mismo pasa con las secretarías, que probablemente habría que centralizarlas todas en un solo ministerio de gobierno. Reducir 6 ministerios a 4. 6 a 4. Y realmente cerrar 6 y abrir 4. ¿Cuáles serían? Bueno, estamos hablando del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, Juntarlos. el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio, Energía y Minas, Cultura, Agricultura, se me está olvidando uno. ¿Comunicaciones? ¿Por funciones? Comunicaciones, Okay. ¿Ya había hecho comunicaciones? No. No. Comunicaciones, y ahí se recrean uno solo que unifica agricultura y desarrollo social en un solo espacio, y probablemente el mismo Ministerio de Comunicaciones reaparece, absorbe a otras instituciones como el Infom, que no están funcionando de ninguna forma. La agricultura absorbe al ICTA y lo recrea y hace un ministerio realmente de fomento y desarrollo. Y con eso también se desarma toda la estructura sindical que hay y un montón de instituciones como el ICTA que se gastan de 40 millones de presupuesto, 39 millones en nómina. Este es el plan del presidente Julio Héctor Estrada. Sí. O sea, 14 de enero vamos a reducir ministerios. No, en la primera etapa, 14 de enero empezamos a presentar resultados en cada ministerio como están. ¿Sí? No podemos decirle a la gente... Un FODA. Sí, de entrada choque cosas que tienen impacto y visibilidad inmediata. ¿Sí? Y son cosas que se pueden hacer, que están a medio camino, que se dejaron a medias y se pueden hacer. Como les explicaba, en la parte de seguridad, solamente abasteciendo uno genera el doble de percepción de seguridad. Y los temas de bloqueo de señales son temas de decisiones políticas. Ahora, luego se plantea una reforma que para poder reestructurar el Ejecutivo hay que cambiar la ley del Ejecutivo. Hay que ir al Congreso. Hay que ir al Congreso. Y todo nos anticipa que el Congreso que vamos a tener muy difícilmente va a ser diferente de lo que hoy vimos. Pero mire, mi experiencia es quién puede conectar mejor con la gente. ¿Sí? El Ejecutivo es el que tiene que tomar el liderazgo entre los diferentes poderes del Estado en la comunicación. Y solamente los resultados le van a permitir tener la claridad y el apoyo de la gente. Entonces, si arranca y no está haciendo nada y está pensando cómo se ordena y la gente no siente cada semana que hay cosas que están mejorando en su vida, que están yendo mejor, inmediatamente no pasan 3 o 4 semanas, tal vez 3 meses, está la defensiva. Entonces, en la política, uno o está en la ofensiva comunicacional y con la capacidad de generar autoridad con la gente, o está a la defensiva. Y ahí se perdió. Un ministro que estuvo en una administración que estuvo muy a la defensiva, ¿no? Yo lo viví, llegamos en un momento de transición, a algunas carteras teníamos una agenda y el mensaje fue avancemos con lo que hay que mejorar y a estabilizar, pero no había una agenda realmente de qué cosas le da resultados a la gente visibles en las cosas que realmente le importan. Un periodo de luna de miel se hizo corto y rapidísimo, el gobierno estaba a la defensiva y cualquier cosa que planteaba era mala. Un ejemplo, nosotros a finales del 2016 teníamos un préstamo para desnutrición crónica para cubrir el 20% del país puesto en el Congreso. Pasaron 2 años y medio casi para que se aprobara, se perdieron la capacidad de rescatar a casi 100,000 niños del tema de nutrición crónica por habernos atrasado 2 años. ¿Sí? Eso fue porque el préstamo era tan bueno cuando llegó como cuando salió. Pero como todo estaba contaminado y todo es negativo y todo se vuelve una agenda, porque no había una agenda de trabajo con resultados, se nos vino encima y no se lograron resultados. ¿Cómo sería en su administración? ¿Cómo habría un diálogo político con el Congreso sin que haya una prebenda de por medio? ¿Cómo influir para que pasen los proyectos
que requieren la aprobación del Congreso, sabiendo, como dijo Otto, que el panorama va a ser multipartidista. Mire, es importantísimo, primero, entender el proceso en el cual uno se va a meter ahorita una vez que asuma el poder. Va a haber 5 meses de transición. En esos 5 meses, ese es el momento de hacer un gran diálogo nacional y tener acuerdos sobre cosas importantes que el país ha venido atrasando por mala comunicación y por no ponerse de acuerdo en temas esenciales de seguridad y justicia, temas esenciales de financiamiento público, temas esenciales de estructura del gobierno y arrancar con fuerza. Segundo, hay que desintermediar la comunicación. Tiene el Estado que poder estar constantemente comunicándole a la gente de una manera mucho más activa, por eso en la campaña uno innova en esos temas de realmente tener contacto y cercanía con la gente, porque tiene que poder llevarle a la gente el mensaje que las cosas están funcionando. Esas negociaciones con el Congreso únicamente se van a hacer posibles si hay un respaldo popular sólido detrás de la figura presidencial. Si no, rápido, y sí es cierto, se va a hacer 15 bancadas, estimo yo que va a haber en el Congreso, y una más chiquita que la otra, digamos, vamos a tener una marimbita. Pero yo creo que hay cierta renovación que se va a dar y sobre todo, por eso digo, la importancia enorme de que quien tome la delantera en hacer que la gente sienta que el país está cambiando, tiene que ser el presidente y su equipo. A ver, Claudia, ¿te ibas a preguntar algo? A seguir con el tema del costo de la vida, ¿verdad? ¿Cómo dentro de sus planes, cómo va a hacer para aumentar la recaudación fiscal, para tener más ingresos y poder hacer más esas cosas que está proponiendo? Mira, hay muchas formas de reducir el costo de la vida que son diferentes. Por ejemplo, el país tiene 15 años de tener totalmente desperdiciado espectro radioeléctrico que no adjudica. No saca. 4G. No solo la 4G, también frecuencias bajas, UHF sin usar y un montón de pedazos quedaron libres. Perfectamente el país puede atraer un operador clase mundial que le meta competencia al sector. Cuando se dio eso en la India, hace 4 años que entró un operador clase mundial, bajó los precios entre 5 y 25 veces menos el acceso a datos. Hoy en día hay 400 millones de usuarios más de Internet de alta velocidad en teléfonos inteligentes y el mundo se volvió un tema de consumo. Entonces realmente puede uno empezar a tener la 4ª revolución industrial donde la gente participa de esa capacidad y la inteligencia artificial y lo que puede traer. Tema eléctrico, ¿sí? No tiene ningún sentido seguir teniendo un aumento que para la gente más pobre representa entre el 20 y el 30% de sus ingresos mensuales, lo que paga de luz solamente de alumbrado público, ¿sí? Cuando el alumbrado público con cierto respaldo financiero del Estado, pero que se paga en 3 años de no pagar tarifa social, subsidio a tarifa social, se pueden cambiar todos los postes de luz del país y hacerlos con panel solar, batería y automatizarlos con LED y dejar de pagar electricidad e inclusive baja las tarifas de electricidad porque genera y sobra potencia eléctrica, con lo cual uno baja adicionalmente la tarifa de electricidad. Ambos gastos representan en la gente pobre entre el 10 y el 20% de su gasto mensual y en una clase media, para alguien de clase media en Guatemala, probablemente unos 1.500 a 2.000 quetzales mensuales. ¿La capacidad para hacer una inversión así? Totalmente. Lo que el Estado ha perdido es la capacidad de ir a presentar los proyectos a la sociedad, tener la coordinación en el Congreso y hacer las inversiones, porque esas inversiones son rentables, ni siquiera representan desembolsos para el Estado. Yo les digo que lo que se invierte en transformar toda la red eléctrica, no la red eléctrica, sino todo el alumbrado público del país, el Estado lo recupera en 3 o 4 años de no tener que hacerle aportes adicionales al INDE, ¿sí? Porque el efecto va a ser el mismo, solo que el dinero se tiró y en 3 años se perdió. Aquí se hace una inversión de un solo. En el caso de la telefonía que le decía, eso es patrimonio público sin usar. Es como nuestro gran patrimonio petrolero que tenemos, no lo usamos. Bien podríamos estar financiando 40%, 30% del presupuesto si pusiéramos a realmente desarrollarse nuestro patrimonio público. ¿Qué piensa a propósito de esto? ¿Qué piensa de las industrias extractivas? Me parece que el país tiene que apostar de entrada a las cosas que le generan más ingresos al Estado y beneficios a la sociedad. Y eso en el caso de Guatemala es la parte petrolera. Hay un espacio, es imperdonable que el país haya pasado, eran 15 hace 3, ahora 18 años sin tener nuevas áreas de exploración petrolera. Cuando hay indicadores clarísimos de que el país en vez de producir 9.000 debería estar produciendo 70.000 barriles diarios o 50.000 barriles diarios. Eso para el tamaño de Guatemala sería petróleo suficiente para pagar presupuesto público como es Pemex para México. ¿Cómo convencer a las comunidades
Es que el petróleo ha sido muy exitoso, el Fonpetrol ha sido un proyecto exitoso, tiene fuerte respaldo de las comunidades, le deja una parte importante de los recursos a la localidad para hacer inversión pública. Petróleo, pero no oro. El oro y la parte de minería, yo siento que ya pasó a tal nivel de contaminación y ha habido tantos problemas jurídicos que hay que tomarse cierto tiempo y resolver esos problemas antes de irse por nuevas inversiones. No hay que eliminarlo. Un país como Guatemala tiene que perseguir todas las posibilidades que tenga para generar empleo e ingresos. Todas. Okay. ¿Y las hidroeléctricas? Mire, las hidroeléctricas tienen un potencial de seguir generando inversiones para el país. Lo que es importantísimo ahí es generar lo que, relacionado a lo que decía Juan Manuel antes, cómo darle confianza al inversionista. El Estado tiene que llegar con presencia a las comunidades, tiene que poder hacer inversiones en puestos de salud, que eso es imperdonable que no podamos tener el primer nivel de atención para la gente en prevención. Tiene que llegar con escuelas, con seguridad, a los lugares. Si llega con desarrollo y los proyectos se diseñan desde un principio para que le generen desarrollo a la comunidad completa, los proyectos son exitosos y hay bastantes ejemplos en Guatemala que han sido exitosos. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a ir a un anuncio y cuando regresemos seguimos hablando con Julio Héctor Estrada aquí en Sin Filtro Electoral. Muchas gracias por seguir con nosotros en Sin Filtro Electoral. Nos acompaña el candidato presidencial de Creo, Julio Héctor Estrada. Vamos a primero a unas preguntas en redes sociales de la gente que nos está viendo en este momento. Nos dice José Castillo, algunos nombres de su equipo de trabajo, aparte de Yara Argueta, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando con Lizardo Bolaños, tenemos al equipo de gente que tenemos en el partido, que ha estado antes con nosotros, gente que está en mi equipo actualmente asesorándome en la parte jurídica, como, a ver qué nombre le puedo dar, digamos, está Yara, está Lizardo, gente que pueda decirle abiertamente que está con nosotros, gente que está fuera de Guatemala, como Jaime Díaz, gente que está en la parte económica, en la parte empresarial, como Rolando Pais, que nos está acompañando en diferentes espacios. Es un equipo diverso que está listo para entrar a trabajar en diferentes áreas en cuanto podamos hacer público el equipo. ¿Aún ningún ministro? Bueno, yo creo que Lizardo probablemente asumiría el Ministerio de Economía. Ok. Dice Ramón Aguilar, ¿dónde propone hacer la cárcel que nos había mencionado? Esta de máxima seguridad muy alejada. Mire, yo creo que hay que hacer un lugar donde hay muy poca cobertura de señal celular para asegurarse que no tenga cobertura. Entonces tendríamos que irnos al norte del país, en un área aislada del Petén. Dice Isaías García, ¿quiénes son los propietarios del partido y sus financistas? Mire, no hay propietarios del partido. El partido, creo, se distingue por no ser caudillista, por ser un partido de mucha tradición. Bueno, no de mucha tradición, pero por lo menos de una tradición de no estar para respaldar o empujar a una sola persona. Y los financistas del partido estamos siendo la misma gente que está participando, empresarios medianos. Yo estoy como parte de los financistas, los diputados Álvaro Castillo, Rodolfo Noitze, están poniendo y estamos... Y la última vez que preguntamos, la mitad de los libros que se habían autorizado en el Tribunal Supremo Electoral para financistas los había autorizado el partido, creo. Así que yo no sé cómo se financiarían los demás, pero nosotros lo estamos haciendo. La gente que está participando, algunos empresarios que nos apoyan, amigos, y van a aparecer todos registrados. Y nos dice Rodolfo Samayoa, ¿dónde podemos leer su plan de gobierno? El plan de gobierno lo estamos sacando por partes y tratando de simplificarlo. Entonces, en las próximas semanas vamos a ir liberando partes, ideas específicas y la publicación estará lista para unas 3 o 4 semanas, un documento completo, precisamente para que podamos ir explicando los conceptos que estamos haciendo. Ok, le propongo algo. Antes de que usted viniera y sacamos una lista de conceptos generales de la coyuntura nacional, de lo que afecta en el gobierno, le vamos a soltar el concepto, el nombre y le rogamos una respuesta rápida sobre ello. Comienzo yo. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Claudia. Su concepto de familia. Familia integrada de forma tradicional y es lo que he vivido yo y lo que practico. Matrimonio igualitario, perdón, para seguir esa línea.
matrimonio igualitario. Ajá. Matrimonio entre personas del mismo sexo. No, el matrimonio es entre hombres y mujeres. Ok. Vale. Pactos colectivos. Yo creo que hay que enfrentarlos completamente frente. Es una distorsión del derecho privado que se ha pasado a la parte pública. Son buenos en la parte privada, no así en la parte pública. J8. Crédito. Perdón, yo me salté. J8, perdón. Los teníamos planificados para hacer los puestos de revisión intermedia de control aduanero, así que ojalá que se queden porque nos van a servir. Crédito fiscal. Mire, es que simplificarlo y transparentarlo se simplificó significativamente y se transparentó. La siguiente etapa es hacerlo en base a la factura electrónica. China o Taiwán. Eso es una decisión compleja administrativa, aunque a largo plazo el país es China. Ok. Odebrecht. Es un caso clarísimo de la corrupción a gran escala, ¿sí? Y son empresas que le hicieron muchísimo daño al país. Mundial de fútbol. Yo creo que se puede ir al Mundial de Fútbol, pero los que van a ir, si nos ponemos a trabajar, son los niños que hoy tienen 10 años y que podamos formar, entrenar y capacitar para que cuando tengan 24 a 26 años sean un equipo que nos llegue al Mundial y nos llegue a cuartos de final. Bloqueos en carretera. Mire, tiene que recuperarse la autoridad del Estado. La gente puede manifestar, tiene que ser de una forma ordenada, pero definitivamente los bloqueos a lo que daña es a todos los guatemaltecos. Pena de muerte. En contra, uno no puede ser pro vida y ser pro pena de muerte. Maquilas. Yo creo que si están pagando y cumpliendo con todas las normativas, el país tiene que explotar todas las opciones de trabajo que haya. La gente está desesperada por tener una oportunidad de trabajo. Impuestos. Yo creo que hay que demostrar a la gente el retorno de su inversión y hay un espacio muy grande para ampliar la base tributaria antes de tener que tener un diálogo de más impuestos. Ley de Reconciliación Nacional. En contra. Plazas fantasma. Es terrible, si bien algo sobredimensionado, pero hay maneras de controlarlo relativamente prácticas. Aeropuerto La Aurora. Hay que modernizarlo definitivamente. Hay un proyecto que está listo para ampliarlo, hacerlo más grande y efectivo y triplicar la capacidad de carga, y eso es esencial para el país. La Corte de Constitucionalidad. Yo creo que la Corte es una parte esencial del andamiaje político del país y esperamos que estén fallando y que sigan fallando en derecho. Prisión preventiva. Yo creo que lo más importante en prisión preventiva es desarrollar figuras más amplias. Se tiene que usar lo menos posible, pero con figuras intermedias como los brazaletes, como la prisión domiciliar, como restricciones menores, no solamente firma versus cárcel. Se puede desentrampar mucho lo que hay en las cárceles en Guatemala. Iván Velázquez. Yo creo que él hizo una contribución importante para el país, como comisionado, liderando la comisión en su momento, y ahora el país tiene que salir y seguir adelante con o sin él, y ya su periodo se está terminando. Ok, paremos la ronda de preguntas y eso me da paso a la CICIG. ¿Qué va a pasar con ella? Mire, yo podría ser populista y decirle vamos a abrir la CICIG 2, ¿sí? Pero es una decisión que yo estimo, siendo honesto, que no va a depender del próximo presidente, que es una decisión que le depende del presidente actual. Lo que yo le puedo decir con absoluta convicción es que vamos a trabajar con la comunidad internacional para fortalecer las instituciones locales. Puede que haya una figura prestada o no prestada internacional con presencia u otra, habrá que trabajarlo con el Congreso también. Pero que tenemos que respetar competencias clave como poder seguir el rastro del dinero, poder controlar el enriquecimiento ilícito, apoyar a la FESI, apoyar a la Fiscalía de Delitos Económicos, apoyar a la Contraloría de Probidad. Es controlando el enriquecimiento de los funcionarios, no explicado, y lavado de dinero, como realmente puede uno golpear de la manera más fuerte, y son los casos más contundentes que hemos visto en la lucha contra la corrupción, porque si le sigue la ruta y mira cómo cada quien le pagó y se enriqueció a través de coimas u otros mecanismos, ahí es donde golpea a la corrupción de la manera más fuerte. Entonces, trabajar con la comunidad internacional, seguir dando apoyo al país, hay que recuperar esas relaciones con el mundo, no podemos estarnos aislando del mundo, eso es una mala política para un país pequeño como Guatemala. Así que hay que recuperarlo y encontrar una nueva figura que nos permita seguir en la lucha contra la corrupción. ¿Qué posición tuvo usted con el presidente Morales cuando pasó la controversia de Iván Velázquez? Recuerdo que a los días
firmó una carta con Leticia Teleguario y con el exministro Rivas. Mire, más que por el tema del non grato, fue un evento después y una serie de eventos que implicaron leyes y una serie de normativas que estaban realmente rompiendo el orden institucional del país. Entonces yo siempre he sido por la institucionalidad. ¿Sí habían voces en el gabinete? Sí, habíamos voces diciendo no hay que romper la institucionalidad, no hay que pasarse por encima de cosas que una vez que lo rompamos va a costar reconstruir otra vez. Pero hubo eventos, varios eventos antes de su renuncia, Julio Héctor. Por ejemplo, no solo el non grato, el evento del Pacto de Corruptos en septiembre de 2017 y la suspensión del convenio de CICIG. ¿Por qué esperarse a que ocurrieran todos esos eventos y no renunciar antes? Bueno, el tema del Pacto de Corruptos yo salí inmediatamente después. ¿Sí? Y lo que pasa es que no me dejaron salir. Hubo que hacer una negociación y el compromiso fue yo me quedo cuidando lo que se ha logrado avanzar en finanzas y nos aseguramos de que finanzas nunca fuera una herramienta de fuerza o de poder, las asignaciones de cuota, las asignaciones financieras, en ninguno de los dos lados en el debate que se estaba dando. Se mantuvo el ordenamiento y se mantuvo la estabilidad. Luego, cuando el tema subió de nivel, y no solo con el no firma del convenio, sino cuando ya se empezó a ver que dijeron se cumplen o no cumplen las reglas constitucionales, fue cuando dijimos también es el momento de mantener la institucionalidad. Yo no estoy de acuerdo con esto, es el momento de salir. ¿Hubo momentos en las reuniones de gabinete o en los pasillos de Casa Presidencial en los que escuchó propuestas, ideas para espantarse? Fíjese que interesantemente no. ¿Sí? Hubo ideas con las que yo no estaba de acuerdo. ¿Sí? Y yo argumenté y dije, como cualquier persona diría, yo no haría eso y no por eso quiere decir uno que tenga uno la razón. Pero yo creo que cuando la gente percibe cierta integridad y cierta característica, simplemente a uno no le hacen las propuestas. Entonces, la fama que había que en el Ministerio de Finanzas se miraban cosas, honestamente, inclusive hasta los diputados fueron ordenados y bastante educados en el trato con el Ministerio de Finanzas Públicas. Y nunca hubo nada de propuestas y yo creo que tuvo que ver con que la gente sabía que uno simple y sencillamente no juega. ¿Cuáles serían sus 3 acciones urgentes para mejorar la transparencia en el país? Mire, importantísimo recuperar la subcontraloría de probidad. La gente a veces no se da cuenta que tenemos un montón de leyes que están listas, con un poder inmenso. ¿Sí? Cada funcionario público presenta una declaración de su persona y de su esposa en la cual declara todo lo que tiene. Con un poco de trabajo que se hiciera en probidad, para verificar que efectivamente no tiene carros, no tiene vehículos, propiedades, cosas, bancos, cuentas y con cruces de información, intercambio de información, se tiene una buena fotografía. Y lo más bonito del modelo es que la gente que se roba, que entra al gobierno para enriquecerse, no se aguanta. Inmediatamente empieza carros de lujo, chalets, viajes a ver el clásico de España, se sacan selfies, no pueden explicar cómo crece su patrimonio. ¿Vio de esos? Vi algunos, ¿sí? Y entonces uno dice, el delito más fácil de perseguir en corrupción en Guatemala, para jueces, para fiscales, para agentes aduaneros, para diputados, es el enriquecimiento ilícito, si cada quien tiene que decir cómo comienza, con un poco de supervisión y colaboración de la sociedad civil denunciando, mire mi vecino, pasó de sope a gavilán, ¿cómo es posible? Investiguen, y lo investiga y le encuentra la ruta del dinero, porque ni las mujeres ni el dinero se esconde, y como no se aguantan porque tienen esta cosa que quieren vivir como reyes, ahí los agarra. Eso es importantísimo para prevenir. Y luego para el tema de otras medidas de prevención de la corrupción, es transparencia en las transacciones, la digitalización de todo. Ahí ya quedó bastante en marcha el Ministerio de Finanzas. Ahorita ya todas las operaciones de facturas van a entrar directo al sistema por factura electrónica. Entonces se puede hacer Big Data, o sea, manejo de datos, y cualquier inconsistencia se identifican rapidísimo. Y el tercer tema es orden. Mire, como yo le digo a la gente en una bodega que está con todas las cajas tiradas y las estanterías desarmadas sin carátulas, fácil se pierde producto, uno no sabe lo que hay. Entra uno y pone orden, reorganiza. Hicimos un proyecto interesantísimo en el Ministerio de Salud con apoyo del sector privado para reordenar cómo se pedían los productos, medicamentos e insumos médicos.
y solamente con un proyecto que fue una fracción del Ministerio de Salud y poner orden en qué se pedía, encontramos que se pedía un montón de los que no se consumían y los que más se consumían se pedían poco. Okay. Mejorando eso solo muy rápido, se logró bajar la estancia en los hospitales de 9 a 6 días solo por tener más abastecimiento. El orden es clave para evitar la corrupción. Bien, vamos a un corte aquí en Sin Filtro Electoral para terminar el último bloque de esta entrevista con Julio Héctor Estrada, candidato presidencial de CREO. Bien, muchas gracias por seguir en Sin Filtro Electoral. Estamos hablando con el candidato presidencial de Compromiso, Renovación y Orden, Julio Héctor Estrada. A ver, tenemos preparada una fotografía de la campaña de Julio Héctor Estrada. En este momento Jorge Hernández nos la va a poner aquí en el wall. En efecto, no, ya la estamos viendo en pantalla. Eso nos da paso para hablar de la campaña electoral, Julio Héctor. La foto le dio la vuelta a las redes sociales en el país. ¿Cómo ha sido esta campaña? ¿Cuál es la intención de este tipo de fotografías que salen del usual del candidato en la tarima? Mire, nuestra campaña ha sido una campaña de acercamiento con la gente, de ser común y de estar platicando uno por uno con los diferentes guatemaltecos. Esta es una nota donde simple y sencillamente uno dice, efectivamente, cuando se cambia una llanta, yo he cambiado cientos, digamos, porque teníamos competencia con mis hermanos para cambiar las llantas del carro de mi papá. Había que ayudar a la gente y eso es un acercamiento que tiene uno con el... Es cierto que está en un pinchazo, pero el pinchazo en lo que está reparando había que poner la llanta y arreglarla. ¿Sí se había arruinado una llanta en ese momento? Sí, se había arruinado y sí había que trabajar. Y uno a veces pues, deja que las cosas tomen su propia dinámica y sobre todo hay que apretarlas. Pero muy importante... Es una estrategia de acercarse con la gente y además de aportar. O sea, no solamente hemos estado tratando de comunicar, sino hemos dado capacitaciones a la gente sobre cómo llenar sus CVs, pláticas con los emprendedores para asesorarlos en cómo conseguir financiamiento y cómo mover su modelo de negocio y generar más ingresos, pláticas sobre manejo de tiempo. Hemos estado intercambiando con la gente tratando no solamente de hacer campaña, sino de ayudar a la gente con las cosas que le van a generar más ingreso para que el pisto sí le alcance. ¿Leyó los comentarios de esa foto, Julio Héctor? Mire, las redes sociales tienen su propia dinámica y toman su fuerza. Claramente la foto tomó su dinámica y tomó su energía propia. ¿Logró su cometido? Pero fíjense que en parte no. O sea, no son cosas que uno planifica de esa forma, pero de alguna u otra manera generó discusión y lo que queremos es que uno realmente, la gente conozca que uno está dispuesto a trabajar. Ok, y no podemos evitar poner la otra foto que llamó la atención antes de seguir con los temas un poco más serios. ¿Dónde fue? Mire, había un techo con maíz secándose. Y es muy interesante porque yo de niño tenía con mi papá una finca y teníamos sembrado maíz. Y yo les contaba que nos subíamos a los camiones ya desgranados y nadábamos dentro del maíz que estaba ya cargado en los furgones. Entonces en esa explicación estaba cuando salió la idea de, bueno, aquí está el maíz. Tirémonos al maíz. Y les decía, eso recuerda una parte de mi infancia que era la parte de ayudando con la producción y cortando maíz, cortando maicillo. ¿No será un cambio muy brusco para la opinión pública ver al ministro, al que maneja el presupuesto con su traje entero, su corbata, y luego verlo acostado sobre unas mazorcas? Miren, si miran la foto es realmente hasta artística, si lo quiere ver, los colores y todo, cómo lo resalta, ¿no? Ok, hablemos de cosas un poco más serias ya antes de terminar, nos queda poco tiempo. Nos falta hablar de narcotráfico. El país hemos estado en una controversia en los últimos meses en el que, si bien las cifras de decomisos han sido altos, la explicación que dan los expertos en todas las regiones que han sido altos porque la cantidad de droga que está pasando por el país es mucho más alto. Aquí no solo es un tema de orden, aquí es un tema también de negocio. ¿Cómo contenerlo? Mire, la esencia detrás de la lucha contra la corrupción, contra el contrabando,
contra el narcotráfico es seguir la ruta al dinero. Tiene uno que realmente poder controlar los flujos económicos. Y ahí es donde el fortalecimiento de la parte de lavado de dinero, intercambio de información con otros países, ahí es donde el país tiene que lograr realmente tener la cooperación con las instituciones de impuestos de otros países, con las instituciones financieras de otros países y bloquearlo y controlarlo de forma masiva. Si uno logra bloquear y evitar que esos flujos vayan al país, esa es la parte que realmente controla y tiene la posibilidad de tener contrabando, de detener evasión, de detener extorsiones, de detener. Y esas capacidades el país las empieza a desarrollar. Hay que desarrollarlas mucho más, es inteligencia, es tecnología y enfocarse en esa parte es la que tiene la mayor rentabilidad para evitar el contrabando y todos estos flagelos. Y para ese tema, ¿cuál va a ser el rol del ejército? Mire, el ejército tiene un rol importante en proteger el espacio aéreo y marítimo del país. ¿Sí? ¿Las fronteras? A eso me refiero. Entonces, el ejército sí tiene que decir, estas son las fronteras del país, tiene que poder tener lanchas para poder controlar que protejan sus 200 millas náuticas, tiene que tener aviones para evitar, porque tiene ahorita los radares, que fue un proyecto que se concluyó con mucha crítica, pero ahí están, que controlan los 110.000 kilómetros, 108.000 kilómetros cuadrados del país, pero puede ver pasar los aviones y no tiene cómo interceptarlos y ahí aterrizan y vuelven a despegar. Entonces, control aéreo más equipo y equipamiento que efectivos. El ejército con el mismo presupuesto se tiene que modernizar, generar más tecnología y con eso tener un mejor control de fronteras y del espacio aéreo, físico y marítimo del país. ¿Contrabando debería entrar? No, no directamente. Al final lo que se necesita en contrabando es controlar los flujos del contrabando en los puntos intermedios del país. Ahí es policía con fortalecimiento y autoridad del Estado para que no lleguen, decomisan y llegan a quitarle y llegan las multitudes a echar a toda la gente que hizo el decomiso. Y eso es presencia del Estado policial y presencia del Estado de autoridades. ¿Cómo se van a mejorar los ingresos? Me quedé con la idea de que no hay necesidad de una reforma tributaria, una cosa así, de las primeras pláticas que teníamos. ¿Cómo vamos a obtener más impuestos para financiar varias de las ideas que hemos escuchado? Mire, primer paso, entender que hay cosas importantes y visibles que se pueden hacer dentro del marco de los recursos que existen hoy. Dos, que la reestructura del Estado libera una cantidad interesante de recursos. Veamos el MIDES. 800 millones de presupuesto el año pasado o antepasado. 350 millones de financiamiento para repartir 300 millones de funcionamiento para repartir 350 millones en programas. No tiene ningún sentido, hay que cerrarlo. Y así va con un montón de instituciones. Entonces se puede hacer más eficiencia. Tercero, hay que generar moral tributaria. La gente cuando empiece a ver los servicios y empiece a ver autoridad, e inteligencia y coordinación entre las instituciones va a decir, bueno, me toca pagar impuestos, pero estamos viendo resultados. Y eso es lo que amplía la base tributaria, seguirle la ruta al dinero. Ahí sí necesitamos que el impasse que puso la Corte Constitucional ahorita con el tema de las capacidades de investigación y de control de parte de la SAT se concluya o sea una nueva ley que sea funcional. Pero se pueden tener más recursos con la misma estructura tributaria que tenemos hoy, solamente ampliando la base y sobre todo entrándole a los grandes evasores. Es importante que paguen las pequeñas personas, pero eso es más para generar ciudadanía. Pero el gran espacio que el país pierde en IVA, en ISR, son los grandes evasores y los grandes contrabandistas. Usted cuando fue proclamado candidato mencionó en su discurso que para dar más seguridad iba a erradicar la pobreza. Y no me quisiera quedar con la duda de cómo va a erradicar la pobreza en un país donde más del 50%, el 80% es pobre. Mire, erradicar la pobreza en Guatemala en un solo paso no se puede, ¿sí? Definitivamente tienen que haber programas subsidiarios que vayan dirigidos a la gente. Por ejemplo, a la hora de rearmar un MIDES, uno tiene la oportunidad de llegar con programas que mejoran la calidad de vida y capacidad que tienen las mujeres de trabajar en su casa, con un paquete que es muy básico, que es cada casa debería tener un piso de cemento, una captación y filtro de agua, una estufa mejorada que ocupa el 10% o 15% de la leña, una letrina
y electricidad, ya sea con el cableado o con paneles solares. Esas 5 cosas hacen que las mujeres tengan 70% más tiempo para dedicarle a sus hijos. ¿Y cuánto cuesta eso? Esas intervenciones cuestan aproximadamente entre 5 y 7 mil quetzales por hogar. Si uno dedicara los recursos de un MIDES durante 4 años, lo podría hacer en $500,000 de hogares, ¿sí? Y transformar la capacidad de la gente de dedicar tiempo y realmente tener un programa que le llegue a las personas más pobres, porque esas personas realmente no tienen ese patrimonio mínimo, ¿sí? Y esa puede generar una transformación, pero por andar haciendo un montón de cositas chiquitas, no se hacen esos programas que tienen que ser de escala. O por estar satisfaciendo diputados y También, alcaldes. pero aquí lo que hay que hacer es, mire, si vamos a hacer más de lo mismo, no tiene ningún sentido andarse metiendo uno a estos retos tan grandes y estas oportunidades de presidir el país. Tiene que crear programas de escala, no hacer muchas cosas, unas cuantas cosas, pero hacerlas bien y hacerlas completas, no a medio camino. Si va a arreglar carreteras rurales, un programa de carreteras rurales, pero bien armado, estructurado, con métricas, con indicadores de desempeño y hacerlo de forma masiva. Ok, Julio Héctor, estamos ya por terminar. Hay 2 cosas que le voy a pedir. Una es, que debería ser la última, que le diga a los guatemaltecos por qué hay que considerar la opción de Julio Héctor Estrada. Y la otra es el 14 de enero a las 14 horas, como dijo Leonel López Rodas. ¿Cuál va a ser la primera acción de Julio Héctor? Bueno, primero que todo, para los votantes, yo quisiera decirles que vean una persona íntegra, una persona que su hoja de vida y su coherencia hablan por hacer las cosas bien y por tener la preparación y la capacidad de trabajar por el país y cuyo corazón y mente están en el lugar correcto. Alguien que no está para hacer tierra arrasada ni para improvisar, sino realmente para trabajar día, noche, 7, 14, 24/7 por sacar adelante a la gente y que las cosas buenas alcancen para todos. Eso es muy importante. Y el 14 a las 14, una cosa que podríamos sacar inmediatamente es el reglamento de prisiones. Inmediatamente después de sacar el reglamento de prisiones, porque ese puede estar listo solo para publicar. Sacar los reglamentos de las cárceles menores e inmediatamente ir a cortar señales, verificar y detener las extorsiones que están destruyendo a la pequeña empresa y al pequeño guatemalteco ciudadano común, que no se puede mover tranquilo en su colonia y hacer como éramos nosotros de niños, que jugábamos béisbol y 5 enfrente de la casa. Eso ya se ha desaparecido. Eso lo tenemos que recuperar desde el primer día. Ok, bien. Muchísimas gracias, Julio Héctor Estrada, por participar, por inaugurar esta serie de entrevistas aquí en Sin Filtro Electoral. Pues vamos a seguir teniendo estas entrevistas con los 24 candidatos. Juan Manuel, Claudita, muchas gracias. Y a ustedes, pues, nos vemos mañana. Mañana tenemos entrevista con Amílcar Rivera, candidato presidencial por el partido Victoria. Esté pendiente de nuestras redes sociales, tanto en Prensa Libre como en Guatevisión. Tenemos ya la programación para la próxima semana para contarle quienes ya nos han confirmado. Hemos invitado, como usted lo sabe, a los 24 candidatos para conocer de sus propuestas. Que tenga una feliz tarde y una feliz noche también.